este vídeo vamos a explicar cómo hacer una perspectiva cónica oblicua de un tronco de pirámide. Dibujamos en la parte superior las tres vistas, empezando por la planta, que será un rectángulo que mide 40 por 25. Hemos de marcar la base del tronco y para ello cruzamos las diagonales y medimos 20 en la franja central. Donde esa franja central corta las diagonales tenemos la base superior de nuestro tronco de pirámide. Borrando las líneas auxiliares sobrantes ya tenemos nuestra base. Y ahora hemos de calcular el alzado. Subimos la altura de 30 en la base superior y dejamos la base inferior a cota cero. Trazamos el perfil izquierdo como se ve en la imagen, líneas horizontales, giro y línea vertical, no necesitando ninguna cota en este perfil. Situamos la línea de horizonte y la línea de tierra paralelas entre sí y separadas 60 milímetros. Hemos de colocar el punto P. Al ser una cónica oblicua hemos de colocarlo en un lado. Tomamos medida P, 50 milímetros desde el margen, y hacemos una vertical PV con la medida 70. Ahora ya podemos calcular los puntos de fuga F y F' poniendo la escuadra y el cartabón como se muestra en las figuras que estamos viendo. Giramos a un lado, desplazamos el cartabón y tenemos la otra inclinación, 30 grados y 60 grados respecto a la línea de horizonte. Una vez que tenemos ya marcado F y F', tendremos que hacer dos arcos, uno con centro en F y la medida FV para determinar el punto métrico M, y otro con centro en F' y la medida F'V para determinar el punto métrico M'. El paso siguiente es elegir un vértice de la figura que esté tocando la línea de tierra, y hemos elegido precisamente el que cae justo debajo de M', pero podría ser cualquier otro punto. Trazamos las líneas hacia F y F' y tomamos cotas, las cotas que habían en la planta, unas hacia la izquierda y otras hacia la derecha, como se ve en la figura. Todas las medidas que hemos marcado hacia el lado izquierdo tenemos que dirigirlas hacia el punto métrico M, mientras que las medidas que hemos marcado hacia la derecha tendremos que dirigirlas hacia el punto métrico M', borrando el resto del tramo de línea que nos sobra para hacer el dibujo, ya que lo que nos interesa solamente es el punto de corte con la recta que sale desde el punto de la línea de tierra hacia F y F'. Lo que en la planta eran líneas paralelas ahora van a ser líneas que confluyen en un punto, bien sea F o F', como se ven las líneas de color rosa. Recordamos esto que es tan importante: las medidas tienen que ir a M o a M'. Pero eso todavía no es lo que es propiamente el tronco de pirámide ni la planta de la pirámide. Lo que haremos después es lanzar líneas a F y F', que son las que realmente van a formar la planta de nuestra pirámide. Si ahora hacemos las diagonales del rectángulo, donde las diagonales intersectan a las dos líneas interiores que hemos hecho antes, tendremos los puntos necesarios para hacer lo que sería la base superior del tronco de pirámide, pero en el suelo. Hay que elevar esa base. Para elevarla no podemos elevarla directamente, sino que tenemos que construir un prisma que, como siempre, tendremos que dar la altura en el vértice que está tocando la línea de tierra. Todas las alturas de nuestra perspectiva cónica oblicua tienen que darse ahí. En este ejemplo solamente hay una, que es 30. Pues hacemos el prisma que engloba a la figura empezando por ese punto 30. Trazamos la línea hacia F, levantamos las verticales hacia la izquierda y hacia la derecha y observamos nuestra caja, como hicimos en dibujos anteriores. Cruzamos las diagonales en la parte superior del prisma que acabamos de hacer. Y ya tenemos que subir simplemente los 4 puntos de la base que teníamos marcada, la base pequeña que la tenemos marcada en la parte, en el plano horizontal, lo levantamos hacia arriba y ya tenemos los 4 vértices. Uniendo los 4 vértices superiores con los inferiores tendremos nuestro tronco de pirámide, y un simple coloreado nos dará una mejor comprensión. Si quieres ver más vídeos de dibujo, entra en YouTube y teclea Dibuja Garlo. Y recuerda, para aprender a dibujar hay que practicar.